Hola, muy buenas a todos y bienvenido a esta primera clase de AutoCAD. Em, bueno, ya como le había comentado anteriormente en el video de introducción, em, la idea de estas clases es que van a ser súper prácticas, ¿ya? Así que hay muchos temas o detalles que yo no los voy a mencionar porque supuestamente esto es para gente que quiere aprender rápido, preciso, conciso. Así es que démosle, pues. Aquí hay que hacer doble clic al AutoCAD. Bueno, yo tengo dos AutoCAD porque yo estoy acostumbrado a trabajarlo en inglés, pero me bajé en español justamente para efectuar estas clases. ¿Ya? Así que hacemos doble clic y se nos abre el AutoCAD y nos aparece esta primera pantalla. Esta es una pantalla de inicio, como de bienvenida del AutoCAD, donde vienen unos archivos de ejemplo y documentos recientes. Para comenzar a hacer un proyecto nuevo, bueno, esto es como computación básica. Podemos hacer clic en la hojita, clic en el icono del AutoCAD nuevo o ir a iniciar dibujo. Yo voy a ir a iniciar dibujo y tengo un plano de trabajo limpio, sin nada. Y lo importante acá del AutoCAD es el buen uso del mouse, ya que se utilizan todos los botones del mouse. Porque, por ejemplo, si yo aprieto la rueda la rueda, el scroll o la rueda del mouse, si yo lo presiono, fíjense que se convierte en una manito el cursor. Este cursor, eso quiere decir que yo puedo mover o desplazar mi espacio de trabajo, ¿ya? Este espacio de trabajo que ustedes están viendo, por ejemplo, yo voy a hacer unas líneas, vamos a comenzar a hacer líneas solamente, hago un clic y cuando yo cada vez que hago un clic en cada comando, es súper importante que nos fijemos en esta barra inferior blanca, porque es una barra donde el AutoCAD siempre nos va a estar indicando qué hacer, o nos va a estar haciendo, o nos va a estar haciendo preguntas, qué cosa hacer o qué cosa ingresar. Por ejemplo, datos, así como datos numéricos, por ejemplo, cuánto mide la línea. ¿Cuánto mide la línea? Usted le ponen 10. Es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo al hacer clic en la línea, lo primero que me pregunta el AutoCAD es precisa el primer punto. Eso quiere decir que cuando yo hago un clic para hacer un primer punto de la línea, y cuando yo hago el primer punto de la línea, yo muevo el mouse y fíjense lo que me pregunta después, precisa el punto siguiente. Eso quiere decir que la línea consiste en un punto de inicio y en un punto final. Por lo tanto, yo puedo hacer clic aquí, puedo hacer varios clics y voy haciendo línea sin parar. Para yo terminar de utilizar la herramienta línea, yo tengo que presionar la tecla escape para terminar con el comando línea. ¿Ya? Entonces, fíjense, dibujé estas líneas, hago clic con el botón de la rueda y yo me puedo desplazar para ir moviendo el espacio de trabajo. Porque de repente, no sé, pues, supongamos que yo tengo un plano grande, un dibujo grande. Entonces yo necesito irme desplazando para ir viendo el dibujo. ¿Ya? Entonces, ya, dicho esto, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar estas líneas y las vamos a borrar. Miren, para hacer un cuadro de selección, o cómo borramos o cómo seleccionamos, porque yo puedo seleccionar, hacer clic sobre una línea y apretar la tecla suprimir. Así se borra. Pero obviamente yo no puedo estar haciendo clic línea por línea, ¿cierto? Voy a apretar control Z. Control Z es lo mismo que hacer clic en esas flechitas hacia atrás, ¿ya? Esa flechita es un paso hacia atrás. Por ejemplo, si yo cometí un error, por ejemplo, por error seleccioné eso y la borré y no la quise borrar, control Z o la flechita. Entonces ahora, para seleccionar todo esto y borrarlo, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, hacer un cuadro de selección. ¿Cómo hago un cuadro de selección? Hago un clic en una esquina, muevo el cursor, se genera un cuadro que es de color verde, hago clic, está todo seleccionado y aprieto suprimir. ¿Ya? Pero, voy a apretar de nuevo control Z. Si yo hago el cuadro de selección de derecha a izquierda,
se darán cuenta que el cuadro de selección es de color verde. Pero si yo me voy para el otro lado, de izquierda a derecha, el cuadro de selección es azul. ¿Por qué yo les explico esto? Porque de repente ustedes quieren hacer esto. O quieren y no seleccionan todo. ¿Ya? El cuadro de selección azul va a seleccionar el elemento siempre y cuando esté completamente dentro del cuadro de selección. Por ejemplo, si se fijan, esa línea está como que está brillando. No sé si se notará en la grabación, pero si ustedes lo hacen en su AutoCAD y quieran seleccionar, fíjense que como que va a aumentar un brillo. ¿Ya? Eso quiere decir que está siendo seleccionada. Si se fijan, esa línea es un solo elemento. Si yo hago clic sobre ella, es un solo elemento. ¿Ya? Por lo tanto, este cuadro de selección va a seleccionar solamente esa línea. Si yo quiero seleccionar todo, perfectamente yo podría alejarme un poco más y hacer un cuadro de selección completo. ¿Ya? Y así podría seleccionar todo. Pero el cuadro de selección azul tiene que estar el elemento completamente dentro. En cambio, el verde, fíjense que yo puedo seleccionar esa línea sin seleccionarlo completamente. Con tal que vea una pequeña parte tocando el cuadro de selección verde, ese elemento va a ser seleccionado. Entonces eso lo dejo a su criterio, porque algunas veces le convendrá seleccionar en verde y otras veces seleccionar en azul. Por lo tanto, ahora vamos a hacer una línea, vamos a hacer un clic para hacer el primer punto y yo quiero hacer una línea recta, pero lamentablemente la línea está suelta. Aquí yo tengo libertad para hacer esta línea, pero yo quiero hacer una línea recta, que sea horizontal o vertical, sin error. Entonces, para hacer eso, yo tengo que hacer clic en la tecla F8 del teclado. Con la tecla F8, fíjense que acá en la parte inferior, ahora me salió un mensaje que dice orto activado. Eso es de la herramienta ortogonal. Si yo aprieto de nuevo el F8, orto desactivado. Por lo tanto, con el F8 yo activo o desactivo las líneas rectas. ¿Ya? De esa manera podemos evitar error. Entonces, algunas veces hay que activarlo y otras veces hay que desactivarlo. Por lo tanto, el F8 es una tecla, es una herramienta que no se les puede olvidar porque van a estar constantemente utilizándola. ¿Ya? Entonces, en este momento, ¿va? ¿Qué pasó aquí? Se me pegó ahí está, ahí se me despegó, se me había pegado el AutoCAD. Ya, entonces, hago clic en la línea, hago el primer punto, voy a hacer una línea recta. Fíjense que ahora yo si muevo esto me sale o vertical o horizontal, sin ángulo. Por lo tanto yo quiero hacer una línea con una medida específica. En este caso yo quiero hacer una línea de 100 unidades. Más adelante yo les voy a comentar de cómo configurar las unidades para saber si estamos trabajando en milímetros, en centímetros, metros, etcétera. En este caso vamos a hablar solamente de unidades. Entonces yo quiero hacer una línea de 100 unidades. Por lo tanto, yo hago un clic en la primera línea, o sea, hago un clic para el punto inicial de mi línea, llevo el mouse hacia la dirección de donde yo quiero dibujar y yo digo 100. Y el 100, ¿cómo lo digo? Escribiéndolo en el teclado. Simplemente escribo 100 y aprieto Enter para aceptar el valor que yo quiero ingresar. ¿Ya? Ahora ustedes, para la persona que es nueva, desde el momento que ustedes apretaron Enter, la línea ya se hizo. Y ya se hizo con 100. Pero pasa esto. Yo digo, ¿dónde está mi línea? Y bueno, si yo presiono escape para terminar mi línea, se darán cuenta que ahí está mi línea. Es una línea pequeña, ustedes se tienen que acercar. Ya, con la rueda del mouse, ustedes hacen el zoom. Ya. Y ahora esta línea yo la quiero medir para confirmar si efectivamente está de 100 unidades. Por lo tanto, yo voy a la herramienta acotar. Pincho acotar y fíjense, selecciona los objetos o especifique el origen de la primera línea de referencia. Por lo tanto, vamos a hacer clic en el origen de la primera línea. Por lo tanto, voy a hacer un clic en el origen, otro clic en el término de la línea, muevo el mouse para darle la dirección a la cota y hago un clic para soltar la cota. Y efectivamente está de 100. Entonces ahora yo digo, perfecto, sé dibujar en AutoCAD. ¿Ya? Sabiendo eso,
yo ya puedo mostrarle un pequeño ejercicio para que practiquen el uso de la línea con medidas. ¿Ya? Aquí yo ya tenía un archivo hecho, un pequeño ejercicio, donde tengo esta pequeña casita, y yo le voy a colocar las cotas o sea, les voy a colocar las medidas en el cual se dibujó esto para que la desarrollemos. Porque lo difícil del AutoCAD no es el uso de la herramienta, no es el uso de la línea. Esto es fácil. Lo que es difícil en el AutoCAD, lo difícil del AutoCAD, y no solo del AutoCAD, sino yo creo que de toda la herramienta, de todos estos programas de diseño, por ejemplo, puede ser el Photoshop, puede ser, no sé, pues, el Illustrator, el 3D Max, etcétera, sino es la creatividad de cómo yo utilizo esta herramienta. Por ejemplo, cómo yo utilizo la línea, o cómo yo utilizo, bueno, más adelante vamos a hacer otros ejercicios más complejos, ¿ya? Ya, entonces yo tengo mi casita. Mi casita yo veo que el alero del techo mide 60, la altura de la casa mide 2,30 m, el espacio, bueno, les voy a cambiar un poco el color a las cotas para que se diferencien del dibujo. Em, Vamos a poner amarillo para que se note. Ya, entonces así diferenciamos las cotas con el dibujo. ¿Ya? Entonces tenemos 60, 230, 80, la puerta mide 200, el ancho de la puerta mide 80, 80 y bueno, y esas medidas se repiten. Entonces vamos a hacer eso. Hago una línea, hago un clic, muevo el cursor hacia la dirección que yo quiero dibujar. Entonces yo voy a dibujar de este punto, o sea, de izquierda a derecha. Entonces yo digo, voy para allá y yo digo, ¿cuánto era el alero de la casa, del techo? Eran 60. Enter. Muevo el mouse con la dirección hacia donde yo quiero dibujar y yo digo, ¿cuánto era la altura de la casa? 230. Enter. Recuerden siempre apretar el Enter para ir ingresando los datos. Ahora yo digo 80. Enter. Subo para darle la dirección a la casa, o en este caso a la puerta. Y yo digo, ¿y cuánto era la altura de la puerta? 200. Enter. El ancho de la puerta era 80. Volvemos a bajar con 200. Volvemos para allá con 80. Yo cuando empecé a aprender a dibujar en AutoCAD, me recuerdo mucho cuando yo estaba en primero básico y me enseñaban computación. Con un programa de una tortuguita que uno iba entregándole como los datos y la tortuga iba caminando y se iba desplazando de acuerdo a las distancias que uno le iba dando. Es exactamente lo mismo. Y aquí yo digo 60. ¿Ya? Y ahí presioné escape para terminar mi línea. ¿El por qué? Porque ahora yo tengo que hacer el techo. Pero yo, ¿cómo hago el techo si yo no tengo el ángulo? ¿Ya? Entonces en este momento ustedes tienen que presionar pause y pensar. Pero bueno, aquí yo les voy a dar la solución para que se hagan una idea del tipo de problemas. Este es un problema simple, pero el tipo de problemáticas que ustedes se van a ir encontrando a medida que vayan dibujando, el cual ustedes le tienen que ir dando solución con la herramienta línea. Ya que estoy pensando en usuarios o personas que están aprendiendo a dibujar en AutoCAD que no han tenido conocimientos de dibujo técnico, ¿ya? Que generalmente esas cosas se van solucionando con la práctica, si hay gente que estudia estas cosas y es fácil resolverlo. Pero por ejemplo en este punto, lo que yo sí estoy dando es la altura de la casa. O sea, la altura desde el alero a la punta de la casa mide 90. Entonces, una forma para poder resolver el techo es hacer una línea, hacer un clic de este punto a este otro punto, aprieto escape y después hay que hacer otra línea desde el centro de la línea hacia arriba y le digo 90. ¿Ya? Aquí yo me voy a detener un segundo. Voy a borrar estas líneas. Bueno, que usted ya me imagino al ver esto, me imagino que ya se le ocurrirá cómo resolverlo. ¿Ya?
yo puedo hacer línea, hago un clic en este punto, aquí y acá, ¿cierto? Y estas líneas yo las puedo borrar. Y tengo mi casa. Pero yo me quiero detener y les quiero explicar algo. Porque lo más probable que vea gente que haga la línea de este punto a ese otro punto y que quiera hacer una línea desde el centro hacia arriba. Pero, si se fijan, cuando yo marco el centro, me marca un triangulito. Así cuando yo marco los puntos iniciales o final de una línea, me sale un cuadrado. A mí me sale un triángulo que me marca el punto medio de una línea. Pero ¿qué pasa si a una persona no le aparece el punto medio? Ya, esos cuadraditos, que son como entre amarillo verdoso o verde limón, esos se llaman referencias de objeto. ¿Ya? Esos cuadraditos, el triángulo, esas que me sale como una X, la X son intersección. ¿Ya? Ya, eso se llaman referencia a objeto. La referencia de objeto se activa o se desactivan apretando la tecla F3. Si se fijan, dice referent desactivado y ahora cuando yo quiero hacer una línea, ya no me aparecen los cuadraditos y el triángulo. No me aparecen. Para que me aparezcan tengo que apretar el F3. ¿Vio? Ahí me aparecen. Por lo tanto tenemos dos teclas que son sumamente importantes. Es que era el F8 para hacer las líneas rectas y el F8 era para activar o desactivar la línea recta y el F3 es para activar o desactivar la referencia a objeto. Pero yo puedo tener activado mi referencia a objeto porque me aparece el cuadrado, pero no me aparece, pero aún así no me aparece el triángulo. ¿Ya? Por lo tanto, para que me aparezca el triángulo hay que configurar la referencia a objeto. ¿Cómo se configura eso? De la siguiente manera. Este icono, que es como un cuadrado con un punto verde también, ese botón es la referencia a objeto. Una forma de activar una referencia de objeto específica, como es el caso de la referencia del punto medio, es hacer clic en ese botón, ese triangulito que es botón desplegable, y me sale una lista de distintos puntos de referencia a objeto. Por ejemplo, yo tengo el punto medio, que está activado. Por ejemplo, yo lo puedo desactivar y mira, yo tengo activado la referencia a objeto, pero el punto medio desapareció, no me aparece. Entonces yo tengo que activarlo. ¿Cómo lo activo? De nuevo, recuerden, ese botón, que es la referencia a objeto, hago clic en el botón desplegable y digo punto medio. Como también yo tengo activado el punto centro, puedo activar el centro geométrico, el cuadrante, intersección, extensión, perpendiculares y así sucesivamente. ¿Ya? Ya, por lo tanto, ya que tenemos claro la referencia a objeto y tengo configurado mi punto medio, hago esta línea, hago un punto medio de aquí para arriba y le digo 90. 90. ¿Ya? Hago otra línea, desde este punto y ahí las conecto. ¿Ya? Cuando yo hago estas líneas en ángulo, no es necesario, por ejemplo, yo tengo el F8 o tengo el orto activado. ¿Ya? Entonces yo tengo mis líneas verticales o horizontales. Entonces yo necesito hacerla con el ángulo. No es necesario apretar el F8 para que la línea se haga con el ángulo. ¿Ya? Solamente necesito de que me aparezca el punto medio. Con el solo hecho que me aparezca el cuadradito, la línea se va a ir directamente hacia ese punto. Aprieto escape, borro estas líneas y voilà. Tengo mi casita. ¿Ya? Bueno, con este ejercicio o con esta explicación sobre el uso de la línea, yo les voy a dejar un ejercicio. Un ejercicio para que lo intenten de hacer solos. ¿Ya? Este es un PDF que yo voy a subir y que va a estar para descargarlo ahí en la descripción del video, donde sale ejercicio 1, líneas, y las instrucciones son: cada cuadrado de la cuadrícula equivale a una unidad. Eso quiere decir, por ejemplo, esta ahí son 4 cuadraditos, por lo tanto esa línea mide 4. Esa mide 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 3, 1, 1. ¿Me entienden? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con la E. La E son 3 cuadrados. Son 3, para abajo son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son 3 y 5.
Entonces yo digo, para allá son 3, para abajo son 5, son 3. Acá vamos a revisar el PDF, 1, ya, y acá es 1, enter, 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 1, enter y 1. Ahí tenemos nuestra E, pero aquí, eran dos para adentro. Bueno, aquí las voy a borrar para que vean que yo también me equivoco. Entonces yo digo 1, 2, 1 y aquí para adentro son 1, 1, 1, 1, 1 y aquí eran 2 y subimos. Entonces tenemos nuestra E. ¿Ya? Ya, este es un ejemplo. Hay unos dibujos, que por ejemplo acá el mismo ejemplo de la casa. Acá hay otros ejercicios que son un poco más complicados. De hecho, no son complicados, son súper fáciles, pero tienen el mismo proceso de problemática que hay que resolver, como este mismo ejemplo que yo acabo de hacer con la casa. ¿Ya? Así es que yo con esto concluyo esta primera clase. Y bueno, para la gente que tiene problemas, para la gente que tiene dudas, me pueden escribir ahí en los comentarios o escribir o mandarme un correo. ¿Ya? Bueno, con esto yo concluyo la clase del primer video tutorial de AutoCAD.